Pasamos al punto quinto. Es la aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de las actividades del IMDC en materia de cultura, deporte, juventud y la ordenanza reguladora de los precios, igualmente, de los espacios deportivos, culturales y juveniles. Señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Traemos aquí para su aprobación, perdón, esto no sé qué pasa. ¿Ah, sí? Perfecto. Traemos aquí para su aprobación unas ordenanzas reguladoras de precio público, fiscales reguladoras de precio público, por un lado de actividades y por otro lado de uso de espacios. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han contribuido y colaborado para la elaboración de estas ordenanzas, tanto desde los habilitados como personal técnico, así como aquellos que desde los grupos políticos han tenido su talante y aportaciones. Muchas gracias a todos, porque esto es una tarea de todos y no es fácil. Bueno, la justificación de actualizar esta ordenanza o de la modificación de esta ordenanza tiene que ver con el desfase que había entre los importes del 2014, que fue cuando esta ordenanza se aprobó, al 2020, por un lado. Por otro lado, la indefinición que había entre concepto de tasa y precio público, que no estaba claro y daba lugar a confusión. Y luego, fundamentalmente también, al cambio y a la actualización de las actividades y de los espacios que ahora mismo con los que ahora mismo cuenta el IMDC. Esta indefinición habida, además, entre bonificaciones y descuentos, estaban recogidos de forma subjetiva y traía muchas reclamaciones y muchos problemas. Incluso el Defensor del Pueblo, comento, nos había puesto una reclamación debido a lo que se suponía que se dictaba en esa ordenanza sobre empadronados y no empadronados. Por tanto, era una sola ordenanza que ordenaba todo lo que era actividades y espacios públicos, y ahora hemos hecho una doble ordenanza. Por un lado están las actividades, la reguladora de precio público de las actividades, y por otro lado la regulación fiscal reguladora de precio público del uso de espacio. También es importante decir la cantidad de solicitudes de entidades deportivas y de ciudadanos que no solicitaban este uso de espacio para sus propias actividades. En concreto, para el uso del teatro, que también está incluido, como es natural, porque sí que tengo que decir que esta ordenanza incluye todas las áreas que el IMDC contiene. Por tanto, es deportes, cultura, festejos y juventud, en esta misma ordenanza. Como venía diciendo, teníamos numerosas solicitudes por parte de entidades que no podíamos de esta manera cumplir. Teníamos que actualizar. También de esta manera creíamos que se favorecía la transparencia, la libre concurrencia, la igualdad, la publicidad a la hora de solicitar estos espacios, la homogeneización del uso de espacios, en fin, una serie de razones y beneficios sociales que ya tienen que ver con la promoción del deporte educativo, con la promoción de actividades que inicien el fomento de deporte recreativo a los colectivos, la mejor gestión de las infraestructuras deportivas, culturales y juveniles, velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias en salud e higiene. Igualmente, objetividad de las bonificaciones. Creemos que esto es importante porque hemos cogido como medio tasador o como criterio, mejor dicho, tasador, el IPREM. El IPREM es algo que es absolutamente objetivo y que es lo que va a marcar estas bonificaciones. Bueno, posibilitar la participación de todos y las entidades y demás. Bueno, como he dicho anteriormente, tiene incluido las tasas y precios públicos del Teatro Villa de Mairena y de todos los espacios y las actividades de las 4 áreas. Nada más. Muchísimas gracias, señor de Pablo. Intervenciones por los grupos. Señor Juan Miguel, de Vox.
Sí, primero buenos días a todos. Estoy de acuerdo en algunas cosas porque realmente se establece de forma legal lo que antiguamente se estaba regulando bien por tasa o bien por precios públicos. Por lo tanto, en ese sentido sí es cierto que se unifica toda una misma figura, una misma regulación, una misma normativa. Por lo tanto, sí, en ese sentido sí es coherente, pero ahora vienen las salvedades. Y son que si se considera que estos precios son precios públicos, nos tenemos que atener al artículo 44 de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado de la actividad realizada. Es decir, que tiene que estar equilibrado entre lo que cuesta y lo que tú cobras. Por supuesto, sin menoscabo de bonificaciones y exenciones que tiene que haber para determinadas personas por sus circunstancias personales, que es algo lógico. Y además tiene que recoger una normativa y es algo absolutamente lógico. Pero si uno coge el informe económico, que está en el mismo apartado, te dice que ese desequilibrio supone alrededor de 1,5 millones de euros. Concretamente, es 1.466.039,61 euros. Por supuesto que esas bonificaciones y esas exenciones tienen que estar perfectamente justificadas, pero para una población de menos de 50.000 habitantes, es una cantidad excesiva, importantísima. Pero no solo hecho, sino porque en este sentido estamos haciendo previsiones sobre los ingresos, es decir, sobre lo que se va a cobrar por las tarifas. Pero no tenemos en cuenta, en este caso no se ha tenido, y es algo que es objetivamente cierto, que la pandemia va a influir notablemente en tanto la participación como la asistencia de los usuarios a las instalaciones. Por lo tanto, esa cantidad que se establece como ingreso o ingresos previstos no va a dar lugar. Por lo tanto, el desequilibrio no va a llegar solo a 1,5 millones, va a llegar a mucho más. Por lo tanto, nuestro voto ante ese desequilibrio tan importantísimo no podemos votar a favor nunca. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Señora Rincón, Grupo Ciudadanos. Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Pues nosotros creemos que era el momento de empezar a dar pasos importantes. Sabéis que tenéis nuestro apoyo para seguir haciendo crecer en Mairena. Y, bueno, hay muchas cosas que aún hay que mejorar, lo estamos viendo entre todos, se sigue trabajando en ello. Pero a pesar de ello, bueno, creemos que es eso, es un paso importante. Los clubes deportivos y la población en general están contentos con estas iniciativas que vienen de parte del ayuntamiento y, por nuestra parte, seguir trabajando y contar con nosotros para seguir mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. ¿Alguna intervención más? Venga. Señora Vela. A ver, yo solo decir lo que ya he dicho en varias ocasiones y un montón de veces y tendré que seguir diciéndolo. Es estupendo, claro que hay que regular, hay que organizar, ya lo hemos hablado 1000 veces, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con la participación de todos los grupos. Probablemente estas ordenanzas que solo han sido trabajadas por el Grupo Socialista, pues tengamos que modificarlas dentro de 6, 7, 8 meses o incluso menos, porque no están consensuadas con el resto de grupos y porque les faltan cosas que los demás podríamos haber aportado. Porque, además, todos tenemos responsabilidad, lo dije el otro día en el Consejo, no solo el equipo de gobierno tiene responsabilidad con el ciudadano, que lo estuvimos hablando, sino que yo me siento responsable de lo que se decide aquí, porque repercute directamente al ciudadano que nos ha elegido. Entonces quiero ser partícipe y quiero que la opinión de nuestro grupo conste en cada uno de estos, que además es lo que regla y organiza la vida cotidiana en el pueblo, entonces, en la ciudad. Entonces creo que falta, como siempre, consenso y trabajo con el resto de grupos políticos. Es imposible aprobar positivamente, aunque sea de aplaudir que se den pasos, que lo haga directamente el Partido Socialista sin el consenso del resto de los partidos y sin haber trabajado de forma seria algo tan importante como son unas ordenanzas fiscales, tanto de espacios como de precios. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Emilio. Hola, buenos días a todos y todas. Espérate, Emilio, espérate un momentito, que te dé ahí.
se cumpla también el requisito. Gracias, David. Gracias, Buenos Emilio. días a todos y todas. Felicitar por el trabajo que habéis hecho con las ordenanzas, pero hay dos puntos, como os comenté en el Consejo, me siguen chirriando. Uno sería en el artículo 6, en el tema de exenciones, las actividades usuarias que quedan exentos. En el punto 1 aparece que el ayuntamiento, como es lógico, queda exento a la hora de organizar alguna actividad. Me gustaría que se especificara qué tipo de actividades serían, como os comenté en el Consejo. Y en el punto 2 de ese artículo 6 aparece también los deportistas de alto rendimiento, que también quedan exentos. Me gustaría saber, sé que es mínimo el número de usuarios de deportistas de élite, pero me gustaría saber actualmente cuántos costan en el municipio, porque al final lo que vamos a hacer es diferenciar entre el deporte competición y el deporte base, ¿vale? Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a ti, Emilio. ¿Alguna intervención más? Venga, pues señora de Pablo. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a lo que los cálculos que se han hecho, la consultoría que nos ha ayudado a hacer este documento y también la memoria de la tesorería y de la intervención, nos hablan de que, a pesar de que la recaudación en este momento y con esta ordenanza sería mayor que la actual, es verdad que habría que gestionar por parte del ayuntamiento yo nunca jamás lo llamaría pérdida, sino como desequilibrio. Hay muchas razones de tipo social que nos hacen justificar que esto sea así. Tanto la educación como la cultura, como la buena cultura deportiva, no es una inversión a largo plazo. Por tanto, no se tiene que, entendemos, que sacar lo comido por lo servido. No debe ser la rentabilidad lo que maneje o lo que motive esta ordenanza. Y tenemos claro que hay múltiples razones de tipo social, educativo, fundamentales para que esta ordenanza salga adelante. En cuanto a lo que comentaba Vicenta, decir que yo no recuerdo ahora mismo exactamente cuando mandé un correo a todos los grupos políticos del IMDC, los representantes del instituto, con un borrador de ordenanzas, el borrador de los reglamentos para que aportaran. No eran los últimos ni los definitivos, como es natural, porque estaban pendientes de que surgieran esas aportaciones. ¿No? No sé, bueno, quiere decir que los demás grupos políticos también lo recibieron, que el talante es así, se puede mejorar siempre y desde luego esa es nuestra posición. Y desde lo que en esta ordenanza, una vez que se ponga en marcha, se tenga que modificar, así se hará en beneficio de todos. Y bueno, simplemente, Emilio, comentar que los deportistas de élite, no tengo mucha idea, pero por desgracia para Mairena, porque sería un cañón que hubiera muchos deportistas de élite, son muy pocos. Y en relación con las actividades que el ayuntamiento, siempre será el sentido común, se dará cuenta, el órgano competente siempre será el que se decida, se dará cuenta en el Consejo, porque toda la intención de esta ordenanza es que sea fundamentalmente transparente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Recogida un poco la solicitud por parte de los grupos, que es verdad, cuanta más intervención y más participación de todos, bastante mejor. Cuanto más consenso, ciertamente mejor. Y luego lo que comentaba también, en este caso, Emilio, igual, cuando se dé la publicación de la Junta de Andalucía del número de deportistas de élite, que como bien sabes es anual, pues te pasaremos también la cita concurrencia de los mismos. Bueno, pues pasamos a la votación. Grupo Vox, Juan Miguel. En contra. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, abstención. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.